Bienvenidos a La U en su casa, este espacio gran colombiano en el que conocemos un poco más acerca de esta maravillosa institución, la Universidad La Gran Colombia, y lo invitamos desde ya a ingresar a www.ugc.edu.co para que conozca más acerca de los diferentes programas académicos, las opciones que tienen todos los estudiantes y también los jóvenes que desean ingresar a la educación superior y que están buscando una excelente oportunidad y una excelente opción, pues ahí lo encuentran absolutamente todo. Hoy vamos a hablar de un tema que ya habíamos tocado en un capítulo anterior y es el ingreso de la mujer a los estudios superiores, a la educación superior. Esas primeras mujeres que dejaron huella en nuestro país por haber ingresado pues, a los estudios superiores, pese a todos los obstáculos de su época. ¿Y quién más para hablar de ese tema tan interesante que una mujer que se ha destacado de manera maravillosa también, no solo en nuestro país, en nuestra ciudad, sino también en la Universidad de la Gran Colombia? Hablo de la ingeniera Marta García, quien es decana de la Facultad de Ingeniería. Hoy estamos en este espacio, ingeniera. Gracias por invitarnos a su casa, nuevamente por estar aquí. No, pues muchísimas gracias por venir a visitarnos nuevamente y sobre todo tener esta oportunidad de recordar un poco de historia, sobre todo de aquellas mujeres que una vez fueron las primeras en abrir brecha, en pavimentar el camino para que otras pudiéramos ingresar a la universidad. Claro que sí, y sabemos que eso es una lucha constante, eso es una lucha que no cesa porque hemos avanzado mucho como sociedad. También digamos que se han roto muchos esquemas con ese tema, ¿no? Y muchos imaginarios de que la mujer solo debía estar en casa, cuidando a sus hijos, desempeñando ciertos roles en la sociedad, pero muchas de ellas demostraron que no es así, que también desde la parte académica desarrollaron importantes proyectos y toda su potencialidad, porque la mujer está hecha para grandes cosas. Hablemos, ingeniera, un poquito, hagamos ese recorderis, ese recuento de lo que conversamos en ese capítulo anterior, en el que usted nos contaba cómo fueron esos orígenes, ese ingreso de la mujer a la educación superior. Muy bien, Maggi. Pues sí, en nuestro capítulo anterior hablamos sobre los aportes que hizo Julio César García, fundador de la Universidad La Gran Colombia, en ese primer ingreso de la mujer a los estudios superiores, y hablábamos de los 18 años de esfuerzo o de trabajo que él hizo para conseguir que realmente la mujer ingresara a la universidad oficialmente. En esa oportunidad hablamos de las primeras odontólogas o dentistas, como se les llamaba en ese tiempo, pero que para llegar a ese punto tardó 18 años, en los cuales hizo varios intentos, primero con una facultad de enfermería, luego a través de su trabajo en el periódico El Colombiano, luego en la Universidad de Antioquia, donde finalmente estas niñas, 5 de ellas, lograron entrar a estudiar odontología o dentistería y que lograron graduarse en 1936. Fue un arduo camino donde él tuvo que venir inclusive varias veces a Bogotá a tratar de que el gobierno central autorizara su ingreso. Tuvo que tocar muchísimas puertas, pero pues finalmente fue exitoso. Yo tuve inclusive la oportunidad de hablar con una de las dos primeras, la segunda graduada, porque la primera fue Marianita Arango, la segunda fue Amanda Buendica. Al hablar con Amanda Buendica, confirmé las sospechas que yo había encontrado de la participación de Julio César García en ese proceso. Qué bueno, además. Y pues yo estaba haciendo otra investigación diferente, pero pues me sirvió para poder seguir adelante y seguir buscando más información. Cuando ella me dijo, es que si no hubiera sido por los buenos oficios del doctor Julio César García, no habríamos logrado lo que logramos en la Universidad de Antioquia. Ay, qué bueno, además que él se preocupó mucho por ese tema de la mujer, ¿no? Siempre. Sí, correcto, eso venía como de familia. Sí. Eso también lo hablamos chévere, en el encuentro pasado. No, y en esta oportunidad pues se luchó, o él luchó duro, lograron sacar estas niñas adelante, y como cosa curiosa, pues hubo primero mujeres graduadas en la universidad
que mujeres graduadas en el bachillerato. Eso fue una parte bien interesante. Ahora, ¿cómo lo lograron? Pues estas niñas habían estudiado hasta el cuarto de bachillerato y cuando ingresaron a la Universidad de Antioquia les tuvieron que dar clases adicionales para poderlas poner al mismo nivel de los muchachos y poder sacar adelante la carrera. Perfecto. No, ingeniera, además que es una historia muy bonita y usted tuvo la posibilidad de hablar de en primera mano con una de las primeras graduadas y bueno, esa conversación pues es interesante además. No, esa conversación para mí fue pues fabulosa y sobre todo la alegría que ella tuvo al momento de conversar conmigo y de alcanzar y de contarme de primera mano todos los obstáculos que ellas tuvieron, como cuando ya ellas salieron a ejercer la profesión, y me contaba, por ejemplo, sobre Marianita Arango, que abrió su primer consultorio en el centro de la ciudad con un compañero de estudios también, y la sacaban en el periódico y sacaban la foto de la oficina por fuera, claro. Y fuera como si realmente lo que ellos estuvieran haciendo adentro no era trabajo, sino el imaginario de otras personas. No, ingeniera, y hay mucho que contar de verdad estas historias de mujeres. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más aquí en La U en su casa para que nos siga contando acerca de estas historias que son varias y muy interesantes. Ya venimos. Perfecto. Estamos de vuelta aquí en La U en su casa conversando hoy con la ingeniera Marta García, decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad La Gran Colombia, sobre esta incursión de la mujer en la educación superior. Las primeras mujeres que lograron dejar huella, que rompieron todos esos esquemas de su época y dijeron, no, vamos a hacer algo diferente, vamos a motivar a otras mujeres a seguir nuestro ejemplo, a hacer cosas diferentes por la sociedad, más allá, por supuesto, del rol que la mujer desempeña muy bien, que es estar en casa con sus hijos, su esposo, pero ellas decidieron ir más allá. Entonces estamos hablando de este tema, justamente pues hablábamos de las primeras dentistas que hubo, pero hubo una excepción a la regla también. ¿Dónde ocurrió esa excepción a la regla, ingeniero? Sí, mira, la excepción a la regla fue en Cartagena. Una niña rusa que pues su familia tuvo que salir de Rusia hacia Estados Unidos por causa de la guerra. Se establecieron en Pensilvania. Ella ya había estudiado su primaria en Rusia, llegó a hacer el bachillerato y la universidad la hizo en la Universidad de Pensilvania. Allí obtuvo 2 grados, uno en bacteriología y otro en microbiología. Cuando ella terminó carrera, se le presentó la posibilidad de venir a Colombia. Exactamente a la ciudad de Cartagena. ¿En qué año, Inge? Estamos hablando de principios de los años 20. ¡Wow! Mucho antes. Sí, exacto. Entonces, esta niña llegó pues a trabajar a Cartagena en un momento donde habían tifo y otra peste, que no se sabía en ese momento qué era. Entonces, como bacterióloga, ella llegó fue a investigar. Le tocó muy duro porque pues no creían que una mujer llegara inclusive a enseñarles, porque ella era tal el conocimiento que tenía que ella terminó enseñando en la universidad. Eso demuestra que en otros países también la mujer ya tenía un espacio como para irse preparando. Sí, era en Colombia donde estábamos crudos todavía. Un poquito atrasados. Entonces, esta niña con su trabajo, con su investigación, pues causó curiosidad, causó admiración, pero también causó como aspereza, rechazo de otra parte de la comunidad médica. Pero con su ejemplo, con su trabajo, finalmente cuando ella solicitó ser admitida para estudiar medicina, pues lo logró y sacó la medicina en 3 años. Eso también causó mucho escozor porque decían, ¿cómo una persona, mujer, extranjera, viene y obtiene un título que requiere mucho más tiempo de estudio en solo 3 años? O sea, le desconocían completamente la educación que ella había tenido en el exterior. Claro.
Pero bueno. Que la validó, además. Exacto, ella logró terminar su carrera y continúa ejerciendo la profesión ya en la misma universidad, porque ella se desarrolló todo el tiempo en la Universidad de Cartagena. Finalmente, no sé si sería por causa de tanta crítica, digámoslo así, a la que fue sometida, ella decidió regresar a su país. Y pues ya en Pensilvania nuevamente con su familia conoció su esposo y una vez se casaron se fueron para el Canadá. Okay. No sé ni cómo haría porque trabajar en otros idiomas es muy difícil, complicado. Porque ella pasó del ruso al inglés, del inglés al español y ahora después al francés, porque en Canadá no se hablaba en esa época mucho inglés. Todavía. Era el idioma oficial era el francés. Pero bueno, allá estuvo trabajando con su esposo, también médico, y al cabo de unos 10 años ella quedó viuda. Entonces decide regresarse a Colombia. Curioso porque pues ella había pasado realmente una situación muy dura en Colombia por el trato que recibía por el lado digamos, el lado masculino. Inclusive yo encontré un libro publicado por la Universidad de Pensilvania donde ella cuenta todas sus historias de cómo era rechazada, de cómo todo su trabajo era criticado por el hecho de ser mujer. Es un libro bien interesante, pero pues algo le debió encantar de Colombia porque ella decidió venirse a Bogotá. En Bogotá creó una fundación que lleva el nombre de su esposo e invirtió todo su capital en esa fundación. ¡Wow, qué bueno! Que era de investigación. Entonces ella pasó todo el resto de su vida, hasta el año 87, trabajando en esa fundación. Qué interesante, ingeniera. Es una historia muy bonita, además que es oficialmente la primera mujer médico que tenemos en nuestro país. Pues obviamente es extranjera, pero hizo grandes cosas y se quedó en nuestro país. Sí. Por alguna razón, el país la trajo nuevamente. El país la trajo. Y vamos a seguir conociendo más historias de mujeres destacadas al regreso aquí en La U en su casa. Estamos de vuelta aquí en La U en su casa, hoy con un tema muy interesante, pues tiene que ver con la mujer. Es un tema que particularmente me gusta mucho porque me gusta conocer las historias de estas mujeres que han dejado huella, que han hecho cosas muy importantes, que se han desarrollado profesionalmente, personalmente, por supuesto en sus entornos familiares, pero también a nivel académico. Hoy estamos justamente con la ingeniera Marta García, quien es decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la Gran Colombia, que nos está contando algo súper interesante. Yo sé que todas las mujeres que están en casa están así, escuchando las historias de todas estas mujeres maravillosas que fueron las primeras mujeres que hicieron graduarse pese a todo, pese a lo que decía la sociedad, lo que decían los hombres, que en esa época eran los que tenían el derecho pues solamente de estudiar, y ellas dijeron, no, pues yo también quiero y no me importa lo que diga el mundo. Y eso es muy importante. Pero algo que me llamó la atención, ingeniera, es que primero hubo universidad que bachillerato. ¿Cómo es esta contradicción? Porque usualmente conocemos pues al contrario, primero se gradúan de bachillerato y después entran a la universidad. Exactamente, así fue. Pues mira, las primeras dentistas o estudiantes de dentistería iniciaron en el año de 1932. Como no había bachillerato, tuvieron que darles clases extras. Y no solo eso, sino que cuando el señor arzobispo de Medellín se enteró de que estaban las niñas estudiando en la Universidad de Antioquia, dijo, eso no puede ser, porque él vivía pendiente de todo lo que tuviera que ver con educación, y eso lo consideraba como si fuera casi que una aberración. Entonces tuvieron que poner las niñas un día y los muchachos en otro día, intercalarlos. Y a estas primeras niñas, por el hecho de no tener el bachillerato, tuvieron que darles clases extras para completarles el bachillerato a pasos acelerados. El bachillerato surge fue aprobado en el año 35. El 24 de julio de 1935, la Asamblea Departamental de Antioquia
decide crear el primer colegio de bachillerato oficial que se llamó Instituto Central Femenino, que debería iniciar al año siguiente. Sin embargo, el problema que surgió era que no había presupuesto aprobado para iniciar ese colegio. Entonces lo unieron con la normal superior que ya existía. O sea, pero pues acuérdate que en esa época las niñas se preparaban o para el hogar o para la enseñanza. Entonces la normal era también hasta cuarto bachillerato. De hecho, mis padres son de la normal. Exactamente. Sí, correcto. Así es. Entonces juntaron estos dos colegios en uno solo para poder sacar adelante el bachillerato. Y aquí es donde interviene nuevamente Julio César García, y hay un escrito que encontré de la primera mujer ingeniera en Colombia, que en la celebración precisamente del Instituto Central Femenino, en los 25 años del colegio, presentó un discurso en el cual hace un relato de toda la historia. Y entonces en ese escrito ella comenta que gracias a los oficios del doctor Joaquín Vallejo, que en ese momento era el director de Instrucción Pública en Antioquia, y Julio César García, fue que se logró la iniciación del colegio con la unión de los dos colegios. En ese escrito también ella habla sobre el ingreso de las primeras dentistas a la Universidad de Antioquia, y ella lo cuenta con las historias que le había contado a ella su mamá, o que su mamá alguna vez le contó, pero curiosamente ella dice que estas odontólogas pudieron ingresar a la Universidad de Antioquia gracias a los oficios de Monseñor Caicedo. Pero Monseñor Caicedo fue el que precisamente se opuso al ingreso de estas niñas a la universidad. Lo que sí es cierto es que un sacerdote de apellido Sierra, que fue el rector de la Universidad de Antioquia, en negociaciones con Monseñor Caicedo, fue que lograron llegar a ese acuerdo de que un día las niñas, otro día los muchachos. Claro. Pero no que Monseñor Caicedo, no, sí, ese fue todo lo contrario. Hay una historia, hay un libro que publicó un sacerdote de apellido Echeverry, Jaime Echeverry, donde cuenta todo cómo era este monseñor, donde la educación para la mujer imposible. Él inclusive decía que la mujer no se debía ni siquiera educar, ni siquiera enseñándoles a leer, que porque si la mujer aprendía a leer era a perder el tiempo y se iba a perder escribiéndole cartas a los novios. ¿Cómo vería la oposición? Moral, muy arraigado. Sí, y él tenía que revisar absolutamente todo lo que pasara en la ciudad de Medellín. Todo primero tenía que tener la aprobación de él. Ingeniera, y justamente la primera ingeniera, ¿quién fue? Y también piloto. Es que no solamente nos quedamos en profesiones como las que conocemos y por supuesto valiosísimas, medicina, ingeniería, sino que pilotos también. Sí, correcto. Mira, la primera ingeniera fue la que fue ella estudió en el Instituto Central Femenino, fue la primera promoción. Ajá. Y después fue a estudiar a la Escuela de Minas de Medellín, de la Universidad Nacional, y allí obtuvo el grado en 1946. También para ella fue un poco difícil, pero pues afortunadamente ella se casó con un ingeniero civil. Okay. Entonces yo pienso que eso también le ayudó un poquito, sí. Porque uno necesita algún tipo de contacto, algún tipo de apoyo, y ella, yo estoy segura que lo encontró, porque hay cantidad de documentos tanto del esposo como de ella. Ahora, con respecto a otras mujeres que han tenido que abrir brecha, digamos, dura, tú mencionaste ahorita, ¿qué tal las pilotos, no? Pues sí, la primera piloto colombiana a nivel comercial fue en Avianca. Su nombre, Angélica Helberger,
ella alemana de origen, pero que un día decidió venirse también muy joven a Colombia, y aquí fue donde aprendió su aviación, aquí fue donde empezó a trabajar como piloto. Mire, justamente el y libro. llegó a ser piloto de Avianca. Sí. A los 20 años de ser piloto de Avianca le hicieron un homenaje muy lindo, e inclusive ella invitó a la primera, se me olvida cómo se llaman las que coordinan en la llegada de los aviones al aeropuerto. Como la de torre de control, de la torre de control, donde ella invitó a la primera mujer que trabajó en torre de control. Entonces mira que casi siempre una historia le lleva a uno a otra. Así y es. Ahí va uno conociendo. Y la mujer ahí presente. Justamente ahí está el libro, ¿no? Sí, mira, y curiosamente mira el libro cómo se llama, Sola contra el mundo. Wow. La lucha de la primera mujer piloto de aviones comerciales en América. Y entonces, fíjate que a ella le tocó muy difícil también. Sí. O sea, esta sí fue una señora lucha. Y mira que son historias ejemplares, que hoy en día, si uno hiciera como todo ese recuento de estas primeras mujeres luchadoras, necesitaríamos muchos tiempo. Programas. Sí, es en serio. Sí, no, y además historias que aún no se conocen. ¿Cuántas cosas, historias vividas no tendrán esa mujer detrás? Sus abuelas, sus tatarabuelas, todo lo que vivieron para poder lograr grandes cosas. Ingeniera, pues antes de despedirnos aquí en La U en su casa, queremos dar las gracias por habernos invitado en ese espacio tan bonito, en esta biblioteca, y que invite usted a todos los que nos están viendo para que también se sumen aquí a la Facultad de Ingeniería y conozcan un poquito más de ella. Bueno, yo sí quisiera aprovechar esta oportunidad porque esta facultad se ha distinguido por haber abierto desde el inicio no solamente la educación nocturna en Colombia, porque fue la primera universidad nocturna en Colombia, sino también aquella que le abrió las puertas a la mujer. Desde sus inicios en los años 50, a inicios de los 50, la universidad se ha caracterizado por abrirle las puertas a la mujer, inicialmente con arquitectura y la Facultad de Derecho, pero luego en la Facultad de Ingeniería en el año 53. La primera mujer que se nos graduó aquí en la facultad fue a mediados de los 60. Ya en los 70 hubo unas 3 o 4 en el primer quinquenio, yo fui la tercera de esas. Y pues de ahí en adelante el número de niñas que han decidido estudiar ingeniería pues ha ido aumentando. Yo diría que ahora tenemos más o menos mitad. Y pues para mí es un orgullo que la mujer hubiera logrado tanto en esta facultad. Claro que sí. No, y que por sean eso muchas también queremos más adelante mostrarles otras posibilidades y otras cosas fantásticas de la facultad. Claro que sí, ojalá sean más mujeres, si quieren ser ingenieras o quieren desempeñar cualquier profesión o rol, lo hagan en la Universidad de la Gran Colombia. Miren ustedes, el doctor Julio César García, el fundador de esta institución, cómo se preocupó por la mujer desde el inicio. Y aquí la mujer tiene las puertas abiertas, la mujer que trabaja, la mujer con familia, la mujer que se quiere desarrollar en todas las facetas de su vida. Entonces, invitadísimos, tienen un espacio súper bonito de biblioteca en la facultad, la felicito, muy bonito. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por regalarnos este espacio. No, y a ti por venir a visitarnos. Cuando quiera venimos de nuevo. Y a ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en la U en su casa. Los invitamos a ingresar a www.ugc.edu.co. Hasta la próxima.